Como siempre, bienvenidos. Efectivamente, este es el quinto webcast, creo que ya de la serie que estamos haciendo. Y bueno, pues hemos hablado hasta ahora de las novedades de Windows Server 2012 R2, hemos hablado de las novedades de virtualización con Virtual Machine Manager, hemos hablado del despliegue de servicios, las novedades de System Center en líneas generales. Y hoy nos toca hablar de la gestión de recursos asignados a departamentos con System Center 2012 R2. Mi nombre es Joshua Sáenz, ya muchos me conocéis, soy consultor de Sidertia Solutions y os he preparado una pequeña agenda bastante amena para la tarde de hoy. Como he comentado, vamos a hablar de la gestión de recursos en todos los sentidos, recursos a nivel de máquinas virtuales, recursos a nivel de aplicaciones, recursos a nivel de dispositivos móviles también, vamos a comentar un poquito alguna cuestión y sobre todo también la administración y el control del cumplimiento de esos recursos. Es decir, nunca debemos de olvidar que al final una de las tareas fundamentales que tienen los departamentos de tecnología es controlar tanto el inventario como el cumplimiento de normativas, de legislación, de leyes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver un poquito en la tarde de hoy todos estos aspectos. Vamos a empezar viendo un poco las necesidades de los departamentos. Muchos de vosotros seguro ya las conocéis del día a día si estáis trabajando en algún departamento de tecnología. Vamos a ver esas necesidades y cómo System Center pretende cubrir esas necesidades con los diferentes productos que tenemos en el conjunto, ¿no? Vamos a ver esas soluciones que aporta System Center 2012 R2 para cubrir esas necesidades y a partir de ahí vamos a pasar a la parte práctica. No os quiero aburrir tampoco mucho el día de hoy. Y en ese sentido, vamos a ver cómo se administran, cómo se asignan máquinas virtuales a diferentes departamentos, a diferentes tenants. Ya hemos visto algunos aspectos de esto en webcasts anteriores, por lo tanto, si habéis seguido alguno de los webcasts anteriores, seguramente os va a sonar alguna cuestión, pero vamos a profundizar un poquito más en en esa administración y asignación de máquinas virtuales con Virtual Machine Manager y con App Controller. También vamos a ver la asignación y la administración de aplicaciones con Configuration Manager, un aspecto muy importante porque uno de los tal vez de los trabajos o de las tareas que más coste genera en los departamentos y en las empresas en general es la instalación, la desinstalación de aplicaciones, la actualización de aplicaciones a nuevas versiones, etcétera, etcétera. Y si eso le sumamos, el que tenemos una gama, un conjunto de dispositivos muy heterogéneos de diferentes fabricantes, versiones, sistemas operativos, etcétera, la cosa se complica bastante. Vamos a ver cómo Configuration Manager nos apoya, nos ayuda en estas tareas. Y por último, y como comentaba, el control del cumplimiento. Todo esto está muy bien, pero si al final las empresas tienen que cumplir una serie de normativas, una serie de leyes, incluso políticas internas que obligan a que los accesos sean seguros, a que obliguen a que haya ciertas configuraciones en los equipos implementadas, que obliguen la simple normativa de la LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos, etcétera, etcétera, en ese sentido tenemos también que controlar que tanto los dispositivos móviles como los equipos de escritorio, los portátiles, tengan ese cumplimiento. Bueno, vamos con la primera parte, que es un poquito más teórica, y vamos a ver esas necesidades de TI en la gestión de recursos. Bueno, seguro que hay muchas más. Yo he querido resumir unas cuantas, que también, basándome un poco en la experiencia que yo puedo tener de hablar con muchos clientes y de ver muchos departamentos y realizar muchos proyectos, un poco, yo creo que se centra mucho en esto que os voy a comentar. ¿Qué realidad tenemos a día de hoy? Un punto importante es el aumento exponencial de dispositivos móviles. Eso nadie lo puede negar.
Cada vez los dispositivos además son más potentes, ya casi son, yo diría, pues PCs casi como un portátil de hace unos cuantos años, es lo que es un dispositivo del día de hoy. Hay dispositivos con 4 núcleos, con 2 gigas de memoria, o sea que al final pues prácticamente estamos hablando de PCs completos. Pero el problema radica en que tenemos pues muchas versiones, muchos fabricantes, muchos tipos de dispositivos, muchos modelos, y bueno, pues todo eso se tiene que gestionar. Y luego, claro, el usuario pues quiere traer su modelo, su dispositivo que más le gusta, el que le han regalado o el que se ha comprado a la empresa, y quiere en ese sentido pues conectarse con las aplicaciones y con la información de trabajo. Tenemos plataformas heterogéneas, no solamente PCs, no solamente Windows, también tenemos Mac, tenemos iOS, tenemos Android, tenemos Windows Phone, etcétera. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos gestionar toda esta gama de plataformas. Como decía, múltiples versiones y fabricantes, dispositivos, que ya el hecho de que sea personal o que sea corporativo, pues es una línea muy poco definida, ¿no? Es decir, un dispositivo personal lo utilizo para tareas de empresa, y un dispositivo que me proporcione la empresa pues lo utilizo para tareas personales, como navegar o como enviar mensajes por WhatsApp a amigos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa línea que antes sí era muy clara y muy diferenciadora de dispositivos personales y dispositivos corporativos, hoy en día pues es mucho más sutil, mucho más borrosa, ¿no? Diría yo. Esto conlleva pues a riesgos de seguridad. Si no gestionamos bien todos esos dispositivos, cuando hablo de dispositivos me refiero tanto a dispositivos móviles como PCs, como portátiles, como tablets, etcétera. Es decir, hoy en día ya vamos a denominar prácticamente, y de hecho en la terminología de Configuration Manager ya todo se denomina dispositivo. Por lo tanto, si no gestionamos bien esos dispositivos, los riesgos de seguridad se pueden multiplicar, ¿no? Desde pues el descargarnos una aplicación que contenga malware hasta simplemente pues que nos roben ese dispositivo, nos lo perdamos, tenemos información valiosa o confidencial en él, y bueno, pues tenemos que saber qué es lo que debemos de hacer en cada momento. Y evidentemente por la fuga de información. Es un riesgo que a día de hoy pues cada vez es mayor, y que las organizaciones pues tienen que atajar, tienen que reducir ese riesgo y controlar de alguna u otra forma esa fuga de información que se pudiera dar. Por lo tanto, ¿qué demandas tienen los departamentos? Bueno, pues lo primero, creo yo, un inventario actualizado. Yo he hablado con muchas empresas, muchos responsables de departamentos, y una de las principales preocupaciones que me transmiten es que muchas veces no saben qué es lo que hay, no saben qué es lo que tienen. Sobre todo desde el punto de vista de dispositivos móviles. Evidentemente, pues es mucho más fácil controlar un equipo de escritorio, que lo ves, que está ahí, que está en la mesa, que no se mueve, pero claro, dispositivos móviles, tablets que se conectan, que de repente cambian, que el usuario ha comprado otro y se ha vuelto a conectar, etcétera, pues todo eso es mucho más difícil de gestionar. Por lo tanto, el tener un inventario actualizado de todos esos dispositivos yo creo que es básico y es fundamental. El control remoto de muchos de ellos, el poder hacer gestiones remotas en el caso de que los usuarios lo soliciten. En ese sentido, pues Configuration Manager integra herramientas de control remoto, no en esta versión, sino ya lo hace desde versiones muy anteriores. Despliegue de software, como comentaba al principio, pues una tarea que suele consumir mucho tiempo, muchos recursos, el coste se eleva a nivel de coste por PC o coste por dispositivo, pues muchísimo, y bueno, pues si podemos automatizar ese despliegue, vamos a tener una mejor optimización de los costes. Cumplimiento de normativa, como comentaba al principio, el acceso seguro a todos los recursos de la organización, que cualquier dispositivo que conectemos a la organización, ya sea PC, ya sea portátil, ya sea una tablet, un teléfono, un smartphone, etcétera, sea de forma segura, que no haya huecos, que no haya puertas traseras o que no haya protocolos inseguros. Por ejemplo, un servidor web
en el puerto 80 que no vaya cifrado, o una conexión publicada que no vaya a través de una VPN o que no vaya a través de una conexión autenticada, incluso con doble factor y gestionada de forma centralizada, ¿no? El borrado selectivo es otra de las cosas también que se suelen solicitar mucho, es decir, la posibilidad de borrar información de los dispositivos, borrar aplicaciones o desinstalar aplicaciones, etcétera. Bueno, pues es una demanda también que he escuchado bastante. Y sobre todo el tema de compatibilidad. Aquí ya viene un poco también la facilidad de uso por parte de los propios operadores del departamento y los técnicos de tecnología, ¿no? El disponer de múltiples herramientas, uno para gestionar equipos Mac, por ejemplo, otro para gestionar, o las GPUs para gestionar Windows, una herramienta de otro fabricante para gestionar Android, de otro, etcétera, etcétera, pues al final lo que hace es complicar la gestión, diluirla pues entre todas esas herramientas y dificultar pues evidentemente lo que queremos hacer, que es tener todo controlado. Bueno, aquí podemos ver un pequeño esquema de cómo sería una situación actual. Los diferentes usuarios esperan poder trabajar desde cualquier sitio, tener acceso a todos los recursos para su trabajo. Para ello, pues utilizan cualquier tipo de dispositivo, lo que ya conocemos como el Bring Your Own Device. Y eso pues está erosionando los estándares corporativos de la gestión de tecnología, es decir, tanto las políticas de seguridad como las políticas de administración, los procedimientos, etcétera, ¿no? Pues al final todo esto se va complicando. El usuario al final decide con qué dispositivo quiere conectarse. Claro, luego cada dispositivo pues hace sus propias conexiones, ¿no? Con uno pues me conecto para ver el RP, con otro me conecto para ver el SharePoint, con otro pues como es compatible con la página web de tal que lleva Flash o lleva un Silverlight integrado, pues entonces me conecto con tal navegador. Es decir, al final, pues es una cuestión también de utilidad, que los usuarios pues utilizan los dispositivos para conectarse a diferentes aplicaciones, ¿no? Otra para el correo, así sucesivamente. Todo esto se va complicando. Y claro, estas aplicaciones para el final tiran de datos, de información, y es complicado, es muy complejo pues el mantener la productividad por un lado y por otro lado el cumplimiento normativo, ¿no? En este sentido, pues bajo este modelo es prácticamente, yo diría, que imposible el mantener ese esquema, ¿no? Al final cada uno hace lo que quiere y no tenemos un control exacto de lo que podemos hacer. El TI centrado en las personas, que bueno, pues en Microsoft y con System Center pues se habla mucho. Se trata pues de organizar todo esto, es decir, tener una administración centralizada, un acceso centralizado, una protección centralizada de todos estos dispositivos, que a nivel de políticas, ya sean políticas a nivel de GPOs, políticas a nivel de Configuration Manager, políticas a nivel de Windows Intune, políticas locales, etcétera, gestionemos pues cómo los usuarios van a utilizar esos dispositivos, cómo esos dispositivos se van a conectar a las aplicaciones, en el sentido también de que las conexiones que van a hacer esos dispositivos tienen que ser seguras, y si no son seguras no se realizan, y cómo esas aplicaciones van a gestionar los datos, tanto gestionar los datos y almacenarlos en el propio dispositivo, como la posibilidad de hacer borrados remotos, borrados selectivos de esa información, y etcétera, ¿no? Entonces, todo esto bajo un marco de gestión centralizada, pues lo que nos permite es que habilitamos a los usuarios que sigan trabajando desde sus propios dispositivos, pero con un acceso coherente a los recursos corporativos. Yo siempre digo que, si habéis estado alguno de vosotros, no lo sé, en alguna formación conmigo, yo siempre digo que si a nivel de PCs, a nivel de equipos de escritorio, mantenemos políticas muy estrictas de control de ese PC, políticas de actualizaciones, políticas de instalación de aplicaciones, políticas a nivel de cifrado de datos, conexiones IPsec, etcétera, etcétera, pues ¿por qué no lo vamos a hacer con el resto de los dispositivos? Es decir, no es coherente el que para unas
determinados terminales hacemos unas políticas muy estrictas y para otros determinados terminales prácticamente no tenemos control. Por lo tanto, vamos a poner control, vamos a poner orden en todo esto, pero permitiendo siempre que los usuarios sigan trabajando desde sus propios dispositivos, es decir, sin perder esa productividad que nos aporta la movilidad. Vamos a unificar el entorno, es decir, tener una plataforma de gestión unificada de aplicaciones, de dispositivos on-premise, de dispositivos que están conectados en la nube. Ahí estoy hablando, por ejemplo, de Windows Intune, integrada con procesos de autenticación centralizados, como puede ser directorio activo, como puede ser los servicios de federación, etcétera. Pues todo esto, al final, pone orden en todo lo que hemos visto. Y, sobre todo, también la protección de los datos. Es decir, aplicar directivas de protección de datos, directivas de cifrado para esos dispositivos, que obliguen, por ejemplo, con Windows RT o con 8.1 o la versión 8 con Windows Pro, etcétera, pues que obligue a que BitLocker esté habilitado en este sentido. Si es un teléfono móvil Android, creo recordar, a partir de Android 4 y iOS 5, pues ya los dispositivos se pueden cifrar, pues también aplicar políticas de cifrado de esos dispositivos, etcétera, etcétera. Es decir, en este sentido, pues de lo que se trata es de poner ese orden, ¿no?, en el caos que tenemos hoy en día. Bueno, pues vamos a ver cómo System Center 2012 R2 nos ayuda a administrar todo esto con soluciones, como decía, unificadas, centralizadas, herramientas que podemos aplicar a diferentes tipos de dispositivos, diferentes fabricantes, diferentes versiones y de una forma pues relativamente también sencilla. Soluciones corporativas. Aquí he querido incluir, tal vez hay alguna más que podamos añadir, como puede ser pues Orchestrator o Service Manager a nivel de gestión de servicios. Bueno, Service Manager sí lo he metido, pero sí quiero centrarme en Configuration Manager y en Virtual Machine Manager, que es lo que vamos a ver esta tarde. System Center 2012 R2 Configuration Manager nos va a proporcionar estas diferentes soluciones. Empezando por un portal corporativo de aplicaciones, lo que se denomina el Application Catalog, en donde podemos centralizar la gestión los requisitos, que los usuarios puedan solicitar, las solicitudes de aplicaciones aprobadas por la propia organización. Buenas, Joshua, perdona que te interrumpa. Sí, creo que me he desconectado, sí. Ya estoy por aquí. Vale, Es genial. He visto que se me ha caído la conexión y bueno, parece que tenemos algún problemilla técnico todavía no solventado por ahí. Vale, Bueno, no te preocupes. no sé si me he quedado por aquí, no sé, creo que se ha... es decir, todo lo anterior se ha podido escuchar, ¿no? Sí. Sí, vale, pues comentaba, las soluciones corporativas de System Center, empezando por Configuration Manager, pues que nos va a aportar un portal corporativo de aplicaciones, lo que es un Application Catalog, en donde podemos centralizar todas esas aplicaciones que previamente han pasado por un proceso de aprobación, que los propios departamentos, pues el departamento de marketing, el departamento, pues no sé, de jurídico, el departamento o la propia dirección, a partir de sus solicitudes, sus peticiones de aplicaciones, pues se han aprobado y están publicadas en el portal corporativo. Y luego, pues cada usuario, luego podemos definir a qué usuario se le asignan cada una de las aplicaciones, pues se hace su propia instalación o hace una solicitud si la instalación pues requiere una aprobación por parte de alguien, ¿no? Entonces, de una forma centralizada podemos gestionar todas esas aplicaciones. Todo lo que no esté aprobado
por la organización, evidentemente debería de estar prohibido. Es decir, los usuarios no deberían de poder instalarse cualquier cosa, ¿no? Empezando porque a lo mejor incluso pues estaríamos vulnerando aspectos de licenciamiento o incluso pues podrían ser programas peligrosos desde el punto de vista de malware. Integración con ActiveSync de Exchange Server. Esto ya también lo teníamos en la versión 2012, no es tanto una novedad, pero sí lo he querido incluir porque nos va a permitir que todos aquellos dispositivos móviles que ya de por sí se están sincronizando con el correo de Exchange, y ahí estamos hablando de iOS, estamos hablando de Android, estamos hablando de Windows Phone, pues podemos traernos esa información de dispositivos desde el propio servidor Exchange y gestionarla en Configuration Manager. Entonces, tener un inventario centralizado de todos esos dispositivos y además aplicarles políticas desde el propio Configuration Manager. Políticas, como decía antes, de cifrado del propio dispositivo, políticas de contraseña, políticas de expiración de claves, etcétera, ¿no? Luego, políticas de cumplimiento. El Configuration Manager nos va a permitir definir y aplicar políticas de cumplimiento a PCs, a Mac, a Android, a iOS, etcétera, etcétera también, ¿vale? Por ejemplo, para cumplir normativas como puede ser la LOPD, como puede ser PCI DSS, para aquellas organizaciones que tengan relación con transacciones de tarjetas de crédito, etcétera. Perfiles, esto sí es una novedad en 2012 R2, perfiles Wi-Fi, perfiles VPN y perfiles de certificados. Es decir, podemos preconfigurar ya esos dispositivos con una serie de perfiles para que se conecten a una Wi-Fi corporativa o se conecten a través de una VPN corporativa o utilicen los certificados corporativos. Si tenemos una PKI interna, una entidad certificadora interna, pues el hecho de desplegar esos certificados en cada uno de los dispositivos pues supone un esfuerzo importante. Pues con este tipo de perfiles lo podemos hacer de forma automática. Evidentemente luego el despliegue de software para PCs, para Mac, para dispositivos móviles, para tabletas, para todo tipo de dispositivos, pues tenemos también las funciones de despliegue de software. El inventario de hardware es otro aspecto importante que nos va a proporcionar Configuration Manager y el soporte de todas esas plataformas que estaba comentando. Ayudado de todo esto hay una aplicación que se puede descargar de forma individual, que es el Security Compliance Manager, que se apoya o mejor dicho contribuye a mejorar el cumplimiento que podemos aportar en Configuration Manager. Security Compliance Manager básicamente es una aplicación que nos transforma o nos permite transformar las políticas, las GPOs de seguridad de Windows, las que conocemos desde hace muchos años, políticas que aplican a nivel de contraseña, de gestión de contraseñas, políticas a nivel de gestión de kerberos, políticas a nivel de gestión de paquetes SMB cifrados, por ejemplo, firmados digitalmente. Pues todas esas políticas que queremos aplicar nos las transforma en paquetes que luego podemos importar en Configuration Manager y, evidentemente, aplicarlos a los diferentes dispositivos. Otro de los productos importantes dentro de todo esto es Virtual Machine Manager junto con App Controller. Virtual Machine Manager nos va a proporcionar, por un lado, el portal autoservicio para los diferentes departamentos. Podemos crear nubes privadas para cada uno de los departamentos, lo vamos a ver a continuación, que luego pues cada usuario de esa nube, por ejemplo un usuario desarrollador que necesita una máquina con un SQL para hacer unas pruebas y tal, pues se coge, se la monta, la instala y todo de una forma controlada. Vamos a controlar cuántas máquinas se pueden crear en esa nube, qué requisitos de hardware van a tener esas máquinas como máximo, por ejemplo, pues para que no consuma todos los recursos de los hosts de virtualización, a quién van, quién puede acceder a esos recursos, a esas máquinas, pues todo esto en unión con Virtual Machine Manager y App Controller. Tenemos una gestión granular de permisos por empleado, por tenant, por cloud, podemos definir permisos muy específicos para cada una de las máquinas. Y tenemos soporte Windows, soporte Linux y soporte Unix, si necesitamos máquinas también de
otros fabricantes y otras distribuciones. Por otro lado, tenemos Service Manager. Como no tenemos tampoco mucho tiempo, simplemente lo voy a mencionar, pero Service Manager es el aplicativo, el producto dentro de System Center que nos va a permitir gestionar todas las incidencias y las peticiones o solicitudes que realizan los usuarios dentro de su organización. Desde, lo comentaba creo el otro día, desde, por ejemplo, simplemente pues solicitar una instalación de software o solicitar el cambio de una mesa de trabajo, puede ser algo tan sencillo como eso, solicitar el cambio de un PC, hasta abrir incidencias pues porque la impresora no imprime o porque no tengo conexión a cierta aplicación, o necesito unos permisos para una carpeta compartida que no los tengo, pues todo esto nos lo proporciona Service Manager, nos proporciona un portal corporativo para que los usuarios directamente abran esas incidencias, se genera un ticket de servicio y luego pues podemos asignarle una serie de workflows que, pues que dependiendo del tipo de petición, solicitud, pues se apruebe automáticamente o que vaya a un responsable de departamento y a partir de ahí pues se tomen las decisiones adecuadas, ¿no? Ese workflow para el proceso de solicitudes. El usuario ve en todo momento el estado de la incidencia o de la solicitud, es decir, no se pierde esa incidencia. Oye, que la semana pasada te pedí, no. Esto de pedir hacer peticiones en el pasillo o en la cafetería, así, oye, pues a ver cuándo me instalas. Yo creo que esto debemos de cambiar esta cultura, ¿no? Es decir, vamos a centralizar, a automatizar todos estos procesos y bueno, pues al final también los usuarios ganan en ese sentido porque pueden ver en cada momento en qué momento está o en qué estado está su incidencia. Y tenemos una integración también con Configuration Manager para el despliegue automático de aplicaciones. Es decir, si a partir de una solicitud de Service Manager he pedido una aplicación concreta, pues la integración que podemos hacer con Configuration Manager hace que sea el Configuration Manager que luego al final haga la instalación automática de esa aplicación. Bueno, vamos a ver la primera parte. Un poco más práctica y vamos a entrar en la administración y la asignación de máquinas virtuales a los diferentes departamentos. Cada departamento, la idea se trata de que cada departamento pueda obtener pues un acceso controlado a los recursos, ¿no? de máquinas virtuales, todo a través de un entorno web, de un portal muy sencillo que es, en este caso, pues App Controller. Desde Virtual Machine Manager vamos a controlar, vamos a definir el hardware de esas máquinas, vamos a definir a qué red se va a conectar esa máquina, vamos a definir las características técnicas, en definitiva, de esa máquina y puede ser a partir de plantillas de máquinas virtuales o a partir de plantillas de servicios. Recordemos, lo comentaba también en el webcast anterior que estuvimos haciendo, las plantillas de servicios pues es ni más ni menos que un conjunto de máquinas virtuales que vamos a unificar, que vamos a desplegar en un solo proceso. Si yo necesito un pool de servidores web que se compone de 4 servidores web con balanceo de carga, etcétera, etcétera, pues entonces hago un servicio, no tengo que hacer 4 plantillas diferentes. ¿Qué vamos a requerir para esto? Bueno, pues para el despliegue que hagamos con sistema operativo instalado, es decir, podemos tener máquinas que no tengan sistema operativo instalado y otras que sí lo lleven instalado. Vamos a necesitar discos virtuales VHD con sysprep realizado, porque el propio Virtual Machine Manager va a configurar esa máquina una vez que esté iniciado el entorno, va a configurar esa máquina de acuerdo a lo que nosotros hayamos definido en la propia plantilla. Virtual Machine Manager en ese sentido pues va a realizar tareas de configuración de clave, tareas para la configuración de la contraseña del administrador local, instalación de características, instalación de funciones del propio servidor, etcétera, etcétera. Luego, de acuerdo, luego lo vamos a ver en la demo que os tengo preparada. Podemos asignar permisos granulares a nivel de clouds, a nivel de tenants y a nivel de usuarios. En este sentido, pues tenemos un control exhaustivo de quién puede hacer qué cosa en cada una de las máquinas. Yo puedo dar permisos
completos pues por ejemplo, al responsable de un departamento concreto, pero luego, pues para diferentes usuarios puedo dar permiso simplemente de acceder a la máquina, pero no puede apagarla, no puede reiniciarla, no puede crear nuevas máquinas, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues podemos aplicar diferentes niveles de permisos. En la propia configuración del cloud vamos a definir también la biblioteca que se va a aplicar a ese cloud, también para que tengan acceso a diferentes recursos, como pueden ser imágenes ISO de diferentes paquetes de software, otras plantillas, otros discos duros, o simplemente pues ficheros de configuración que podamos luego implementar. En la plantilla, además, vamos a definir el rol de autoservicio que va a tener acceso a esa plantilla. En la propia plantilla definimos quién tiene acceso a esa propia plantilla. De tal forma que podemos crear, utilizando un mismo disco duro virtual, es decir, utilizando, por así decirlo, una configuración base o común, vamos a poder crear diferentes plantillas para diferentes departamentos con diferentes configuraciones adaptadas a cada uno de esos departamentos. Por ejemplo, el departamento de desarrollo, pues si ellos tienen una VLAN o tienen una subred específica, pues podemos crear una plantilla para ese departamento que se conecte siempre a esa VLAN o a esa subred. El departamento pues no sé, el departamento de TI o de producción o preproducción, pues si tiene otras VLANs, otras configuraciones de red, pues podemos asimismo hacer esa diferenciación. Luego, el despliegue de las máquinas virtuales lo vamos a realizar íntegramente desde App Controller. El administrador que tenga acceso a Virtual Machine Manager lo puede hacer también desde Virtual Machine Manager, evidentemente, pero los usuarios a los que demos acceso solamente a través de App Controller, pues si tienen privilegios para poder crear máquinas virtuales, lo van a hacer íntegramente desde App Controller. Es decir, no van a necesitar instalar absolutamente nada en sus PCs o incluso en sus tablets, si lo están haciendo desde una tablet, para poder realizar el despliegue de una máquina virtual. De acuerdo a la plantilla que hayamos definido para ese rol, para ese usuario, pues vamos a poder hacer unas cosas u otras y la máquina va a estar conectada a un sitio u a otro sitio. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver un poco cómo trabajamos con esto, así que voy a compartir mi escritorio. ¿De acuerdo? Lo tengo por aquí y lo primero que os quiero enseñar pues es Virtual Machine Manager. Ya lo hemos visto en algún webcast anterior, simplemente pues también quiero profundizar en algunos aspectos de esto que estamos comentando. Y bueno, pues lo primero que observamos en la consola es que estamos en la zona de library o la librería y estamos viendo las plantillas de máquina virtual. Yo he preparado previamente, para no perder tampoco mucho tiempo, ya lo he dejado listo, he preparado previamente pues un par de plantillas. Una plantilla asociada al rol developer y otra plantilla asociada al rol IT Manager o administrador de tecnología. Si abrimos cualquiera de estas plantillas y vemos sus propiedades, ¿veis? Bueno, pues vamos a ver, pues por ejemplo por aquí observamos todas las características de hardware que tiene esta plantilla de máquina virtual. En este caso pues va a ser compatible con Hyper-V. Tenemos dos procesadores, una memoria de 1 GB. Por aquí pues tenemos un disco duro y aquí es donde comentaba, yo tengo un disco duro de Windows Server 2012 ya preparado que hace uso, esta plantilla hace uso de este disco. Por lo tanto, pues voy a poder desplegar una máquina virtual con un sistema operativo ya instalado. Por aquí tengo el adaptador de red que ya le estoy asignando una red concreta. Como estoy en la plantilla Developer, le estoy asignando la red Developer Virtual Machine Network. Previamente pues tengo que haberla creado, evidentemente. Y bueno, pues alguna configuración adicional que podamos establecer por aquí. Desde el punto de vista de la configuración del sistema operativo, vemos que ya se está estableciendo la contraseña del administrador. Estas son las tareas posteriores a la ejecución de la máquina que va a realizar el propio Virtual Machine Manager, ¿no?
Por lo tanto, pues va a asignar una contraseña local de administrador, la clave de producto también la va a asignar, incluso podríamos por aquí, no está instalado ahora mismo, pero podríamos por aquí instalar algunos roles del sistema y algunas características del sistema, que lo vemos por aquí. Y en este caso, al ser una máquina para desarrollo, pues no lo vamos a unir a ningún dominio, lo vamos a dejar en un grupo de trabajo que se llame developer. Luego, pues si el desarrollador correspondiente pues necesita unirlo a un dominio que se haya creado para hacer las pruebas, etcétera, bueno, pues que ya lo dejamos a su entera disposición. Pero, en principio, lo vamos a dejar en el grupo de trabajo developer. Por otro lado, tenemos la plantilla de IT Manager, que si la abrimos, ¿veis? Vemos que la configuración de hardware es bastante similar, 2 procesadores, 1 GB de memoria, pero por aquí, bueno, el disco duro es el mismo, estoy utilizando el mismo disco duro de Windows Server 2012, pero por aquí ya empiezan a aparecer algunos cambios. Por ejemplo, pues la red ya va a ser la red de producción, ya no es la red de desarrollo. Y bueno, pues en la configuración del sistema operativo también, por aquí tenemos que la configuración de unión al dominio pues está establecida. Por lo tanto, esta máquina automáticamente se va a unir al dominio. Cualquiera de las dos plantillas tiene un parámetro o un área, que es el área de acceso, en donde definimos qué rol o qué tenant va a poder utilizar esta plantilla. En este caso, la plantilla de IT Manager lo hemos asociado con el rol de IT Management, mientras que, la vuelvo a abrir, la plantilla de Developer está asociado al rol Developer. Una cuestión importante a tener en cuenta es que, evidentemente, si yo conecto la máquina a una red que luego el rol correspondiente o el usuario correspondiente no puede acceder a ella porque no le hemos dado los permisos necesarios, pues la máquina no va a poderse conectar. Entonces, tenemos un poco que tener cierta coherencia en ese aspecto. Vamos a unir la máquina a una red que sabemos que el rol correspondiente al cual está asociada la plantilla, pues también tiene acceso a esa red. Por otro lado, tenemos por aquí los diferentes tenants. Por ejemplo, tenemos developer. Si vemos sus propiedades, en este momento pues hay un par de usuarios, el developer user, pero también el usuario de TI o de IT. Y tenemos, que es lo que os comentaba, la definición de la red virtual a la cual va a tener acceso este rol que estamos visualizando. Y los recursos que están asignados a este rol. En este caso, pues la plantilla que hemos visto anteriormente. Por otro lado, los permisos, es decir, los usuarios de este rol pues van a tener unos permisos globales que en este caso, pues les permite realizar cualquier tipo de tarea, pero bueno, pues también puedo definir permisos a nivel de cloud. Si no tuviera los permisos globales habilitados, por ejemplo, aquí le quito algunas opciones, pues puedo decir, oye, pues para este cloud sí tiene estos permisos, pero para otros cloud no tiene estos permisos. Por el momento vamos a dejar todos los permisos. Bueno, voy a cancelar por aquí y lo tenemos aquí. Tenemos los diferentes cloud, el Developer Cloud, el System Center Cloud, que es el que está asociado al IT Management, y las redes virtuales que hemos visto previamente, que luego vamos a utilizar también en las plantillas. Bueno, pues con todo esto que tenemos preparado, vamos a entrar. Aquí tengo los dos usuarios ya con la sesión iniciada en App Controller. Entonces, en este caso estamos trabajando con el usuario IT Manager User. Y como podéis ver, como IT Manager User tiene acceso a las dos nubes, a las dos cloud, pues en este sentido, pues yo puedo desplegar máquinas virtuales a cualquiera de las dos cloud que se han creado, la cloud de Developer y la cloud de System Center. Para hacer el despliegue, pues simplemente selecciono el cloud, le digo deploy. Aquí puedo incluso cambiar si me he confundido o me he arrepentido. Le digo el deploy y seleccionamos el template, la plantilla. Como podéis ver, en este caso estoy con la sesión iniciada con IT Manager y por lo tanto me asigna
porque lo hemos definido así, la plantilla de Windows Server 2012 con la unión al dominio. Lo he puesto aquí en el nombre para que lo sepamos diferenciar. Con la máquina que se va a unir al dominio, es decir, es la plantilla específica para IT Manager. Y como también tengo acceso a la red, ya me especifica que esta máquina va a estar conectada a esta red. Fijaros que el usuario, al final, prácticamente no va a tener que hacer nada, simplemente decir deploy, qué plantilla quiero desplegar y empezar a realizar el despliegue. Tengo que configurar algunos aspectos de la máquina, por ejemplo, pues evidentemente el nombre que le voy a dar a la máquina. Vamos a poner aquí lab.sc2012r2, vamos a poner new, por ejemplo, y el nombre del equipo vamos a poner sc2012r2 new. Es el nombre del equipo interno, local. Luego, todo lo que está establecido en la plantilla, yo no puedo modificarlo. Si la plantilla dice que tengo 1 GB de memoria, pues tengo 1 GB de memoria. Sí podría tal vez cambiar la contraseña del administrador, pero tampoco puedo cambiar, como podéis ver, la conexión a la red. Ya la plantilla me define esa conectividad. Bueno, pues le damos OK y vamos a iniciar el despliegue. Pues en este sentido, por aquí nos está avisando que el despliegue se ha iniciado. Y por aquí vemos que hay un despliegue en progreso. Tardará unos minutos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a continuar y luego vemos el resultado. ¿De acuerdo? Venga, pues vuelvo a la presentación. Y vamos a hablar de la administración y la asignación de aplicaciones. Otra área importante dentro de lo que es la gestión de tecnología en los departamentos en las diferentes organizaciones. Para toda la administración de aplicaciones nos vamos a apoyar en Configuration Manager. Configuration Manager nos va a permitir desplegar aplicaciones, tanto aplicaciones instalables, los habituales MSIs o ejecutables que se instalan en los diferentes equipos, como aplicaciones del marketplace, o sea, apps para diferentes dispositivos móviles, y también nos va a permitir desplegar aplicaciones virtualizadas con AppV. No lo vamos a ver en no lo he podido incluir en este webcast también por falta de tiempo, pero bueno, que sepáis que también desde la versión incluso 2007R2 también podemos desplegar aplicaciones virtualizadas con AppV. Por lo tanto, todo eso lo vamos a hacer desde Configuration Manager y todas esas aplicaciones van a estar disponibles en el catálogo de aplicaciones. Además, podemos incluso especificar diferentes tipos de despliegue según ciertas condiciones, como puede ser el sitio del directorio activo al cual pertenece el usuario o la máquina del usuario en este caso, el sitio de Configuration Manager, la velocidad del procesador, el espacio que tengamos en el disco, el número de procesadores, el sistema operativo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que veis ahí un poco en la pantalla, ¿no? Y también es muy importante la monitorización del estado de la instalación. Si podemos hacer del despliegue, pero no tenemos un feedback, digamos una información actualizada de cómo va ese despliegue, pues al final estamos un poco con los ojos a ciegas, ¿no? Estamos un poco con los ojos tapados porque no sabemos si esos despliegues se han realizado correctamente, si ha habido errores, si ya lo tienen en todos los equipos o faltan equipos que lo tengan. Pues esa monitorización del estado de la instalación que nos va a proporcionar el propio agente que está instalado de Configuration Manager y además con la posibilidad de crear códigos de error personalizados, pues realmente es una ventaja importante también para controlar el proceso de despliegue. Durante la creación del despliegue podemos especificar si se requiere aprobación del administrador o no para instalar ese software. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo tanto, podemos poner a disposición de los usuarios aplicaciones que no requieran aprobación, pues puede ser un Acrobat Reader o puede ser un visor de Word, un visor de PowerPoint, pero luego otro tipo de aplicaciones que sí requieran la aprobación del administrador y que por lo tanto tengamos que hacer esa solicitud.
Una vez que se crea, se muestra en el catálogo de aplicaciones corporativas, que también lo vamos a ver en un momento. Cada usuario va a visualizar además únicamente aquellas aplicaciones que están desplegadas a su propia colección. ¿Qué significa esto? Que yo puedo hacer un despliegue selectivo de aplicaciones, no todo para todos, sino, oye, pues para el departamento de financiero, pues necesitan la aplicación de control financiero, evidentemente. Por lo tanto, pues para ese grupo, para esa colección que he creado de usuarios, voy a desplegar este tipo de aplicación. Para el departamento de marketing, pues a lo mejor necesitarán aplicaciones de diseño gráfico, aplicaciones de gestión de redes sociales, pues por otro lado, pues lo puedo hacer en este sentido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos hacer una selección, un despliegue selectivo de todas las aplicaciones corporativas que se han aprobado en la propia empresa. Y luego desde el portal corporativo de aplicaciones o lo que es el Application Catalog, los usuarios pues pueden instalarse aplicaciones bajo demanda o realizar esas peticiones que comentaba antes. Y además, también muy importante, cada usuario puede definir cuál es su equipo principal. ¿Qué significa esto? Si un usuario, como lo que sucede hoy en día, si un usuario tiene diferentes equipos con los cuales se conecta a la organización, yo puedo tener mi PC de escritorio que está en la oficina, pero luego tengo mi portátil que llevo a todos lados, luego tengo incluso mi PC en casa, que también podría estar conectado con la infraestructura de Configuration Manager, tengo la tablet que la utilizo a lo mejor para presentaciones, y así sucesivamente. Es decir, tengo 3, 4 dispositivos diferentes, pues el propio usuario puede definir cuál es su dispositivo principal. ¿Por qué? Porque luego los administradores pueden realizar despliegues de aplicaciones, pero solamente a los dispositivos principales de los diferentes usuarios. De tal forma que no se despliegue a lo mejor a una tablet o a un portátil que utiliza solo de forma aleatoria o de vez en cuando, y hacer el despliegue en el dispositivo correspondiente. Bueno, vamos a ver un poquito cómo gestionamos todo esto. Por lo tanto, volvemos a la configuración. Bueno, vemos que el despliegue de la máquina virtual todavía está en progreso. Vamos a minimizar por aquí. Y voy a abrir la máquina que tengo preparada con Configuration Manager 2012 R2. Vemos en la consola, vemos el panel de librería de software y estamos en las aplicaciones. Desde aquí podemos crear diferentes tipos de aplicaciones y lo único que necesitamos es localizar en un recurso compartido los ficheros MSI de esa aplicación. Yo ya tengo creadas algunas, por ejemplo, pues tengo el visor de Office por aquí. Vamos a ver las propiedades. Bueno, aquí tengo el visor de Office. Fijaros que aquí definimos cómo se va a presentar en el Application Catalog, el nombre que vamos a utilizar. Incluso podemos editar o podemos definir una serie de categorías de software para que luego los usuarios pues no tengan una lista interminable de aplicaciones, sino que puedan ir a una categoría concreta. Podemos también especificar documentación de usuario, pues por ejemplo, pues cómo utilizar la aplicación o cómo configurar algún aspecto relevante, enlaces o URLs para digamos, la normativa de privacidad de la propia organización. Podemos cambiar el icono también de la aplicación, etcétera. Por aquí tenemos las opciones de distribución también. Automáticamente se va a descargar el contenido cuando se asignan los puntos de distribución. Y lo que comentaba hace un momento, pues los tipos de despliegue. Se pueden crear tantos tipos de despliegue como necesitemos, ¿no? En cada tipo de despliegue se definen una serie de características. Entre otros casos, el programa que se va a utilizar y las opciones de despliegue. Si tenemos opciones desatendidas de despliegue, pues podemos configurar diferentes alternativas. Pues un despliegue cuando, por ejemplo, pues para que la barra de herramientas aparezca de una forma o algunos menús pues estén ocultos de forma predeterminada o se instale en una ubicación personalizada en vez de la ubicación predeterminada, pues etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cuestiones que podemos realizar.
Tenemos el método de detección también, esto suele venir definido en el propio paquete MSI, el código de producto para detectar si ya está instalado o no en el equipo, la experiencia de usuario, el tiempo máximo de ejecución y los requisitos o los requerimientos que os comentaba hace un poquito. Podemos especificar a nivel de dispositivo, pues requerimientos de memoria física, requerimientos de unidad organizativa, requerimientos de sistema operativo, de lenguaje. Por ejemplo, pues puedo tener diferentes tipos de despliegue para diferentes lenguajes de la empresa. Si estoy desplegando, si tengo una multinacional y tengo el software en diferentes idiomas, en inglés, en francés, en alemán, en español, etcétera, pues entonces hago diferentes tipos de despliegue según el sistema operativo que tenga el usuario, ¿no? Pues en este sentido podemos especificar estos requerimientos. Y por último, los códigos de retorno o los códigos de error que también podemos añadir de forma personalizada. Podemos crear códigos, si son incluso paquetes MSI que nosotros hayamos creado internamente dentro de la organización, el departamento de desarrollo, pues se crean los propios paquetes MSI, pues podemos asignar códigos que el propio proceso de instalación valide o maneje y que hayamos creado nosotros internamente en la propia empresa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues tenemos aquí un primer despliegue. Por aquí tengo otra aplicación, en este caso el Presentation Server, el cliente de Citrix. Si vemos sus propiedades, pues vemos que, vamos a ver si se abre, vemos que, bueno, pues son bastante similares. En este caso hemos seleccionado la categoría herramientas de acceso remoto, pero básicamente el resto es muy similar. Luego aquí abajo, en la parte de abajo, no sé si lo estáis viendo bien, para cada uno de las aplicaciones vamos a crear un deployment, un despliegue, ¿no? Es decir, con el botón derecho pues hacemos un deploy, entonces aquí creamos un deployment. El deployment lo que hacemos es básicamente asignar la configuración de despliegue con una colección concreta. En este caso está desplegado a la colección de todos los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta aplicación va a estar disponible para todos los usuarios de la organización. Me da igual en qué unidad organizativa estén o en qué categoría estén, en qué colección estén o qué tipo de usuario sea. El propósito vamos a ponerlo como disponible, es decir, el usuario es libre de instalárselo o no instalárselo. También hay otro propósito que sería el requerido o la instalación obligatoria. Entonces ahí sí el proceso de instalación se va a ejecutar cuando hayamos establecido a nivel de fechas, y ahí el usuario pues prácticamente no va a tener ninguna decisión. Y aquí es donde vamos a especificar si el administrador o si se va a requerir aprobación del administrador o no. Si especificamos esto, pues esta aplicación no se va a instalar directamente, sino que se va a pasar una petición al administrador para que luego el administrador pues la valide o la deniegue. La programación, a partir de qué momento va a estar disponible este paquete de software, y la experiencia de usuario si se va a mostrar en el Software Center, que es el cliente de Configuration Manager que está instalado en los equipos que estamos gestionando, y si se van a mostrar todas las notificaciones. Y luego también aquí un aspecto de alertas, ¿no? Integración con Operation Manager, si el proceso de instalación requiere de algún reinicio de servicio o incluso el reinicio de la máquina, pues que no se generen alertas, falsas alertas en Operation Manager por ese motivo. Bueno, la diferencia entre uno y otro, para la demostración que os quiero realizar, es básicamente que Citrix Presentation Server requiere aprobación de administrador, mientras que el visor de Office pues no requiere aprobación de administrador. Con todo esto, pues si nos vamos a minimizar por aquí, y si nos vamos a una máquina que tengo por aquí preparada, que es un Windows 8.1, vamos a entrar, creo que lo tengo levantado, sí.
Bueno, pues con todo esto vamos a entrar, o estamos ya dentro del Application Catalog, que sería pues una página web, un poco similar también a lo que veíamos con el App Controller, pero en este caso es para la instalación de aplicaciones. Y como podemos ver, tenemos las aplicaciones que hemos visto anteriormente en la consola. Tenemos por un lado el Acrobat Reader, el Acrobat Reader no lo he mostrado, pero lo voy a mostrar porque está por aquí también, está a nivel de paquete. Ahí lo tenéis, el Acrobat Reader, es básicamente lo mismo. La diferencia entre aplicaciones y paquetes es que los paquetes es el despliegue tradicional que ha tenido Configuration Manager hasta la versión 2012, en donde no tenemos todas estas opciones de personalización, de tipos de despliegue, de condicionamientos de despliegue, etcétera. Es decir, las condiciones o las características son mucho más reducidas en este sentido, mientras que las aplicaciones a partir de la versión 2012 pues nos permiten esa integración también con el Application Catalog y definir pues los diferentes modelos de despliegue basándonos en todos esos condicionamientos que hemos visto. Pero podemos hacer despliegues tanto de unas aplicaciones como de otras. Si el instalable es un ejecutable, entonces lo vamos a hacer a nivel de paquetes. Si el instalable es un MSI, pues podemos elegir, podemos hacer aplicación o podemos hacer paquete. Entonces decía, tenemos el Acrobat Reader, tenemos el Citrix Presentation Server Client, el complemento de guardar como PDF, tenemos el Office. Es decir, una serie de aplicaciones que, bueno, pues que el usuario pues puede elegir si las quiere instalar o no las quiere instalar. Desde aquí el usuario iniciaría el proceso de instalación. Como podéis ver, todas aquellas que no requiere aprobación, pues puedo directamente iniciar el proceso de instalación. Sin embargo, el Citrix Presentation Server pues requiere de una petición de software. En este caso también, por ejemplo, Acrobat Reader pues no requiere de una petición de software. Vamos a iniciar un proceso de instalación. Bueno, aquí nos pide confirmación, le decimos que sí. Y en este sentido, pues se está conectando con el servidor, y en este sentido, pues empezaría el proceso de descarga y posterior instalación. Como el paquete o la aplicación conlleva una línea de comandos o un ejecutable, o en este caso un MSI también, de instalación desatendida, realmente el usuario no va a tener que hacer prácticamente nada. Es decir, simplemente solicita el software y espera a que ese software se empiece a instalar. Si vamos al administrador de tareas, vamos a ver si ya ha comenzado el proceso. Veis como por aquí ya tengo el proceso de instalación de Adobe Reader. Es decir, no tengo que hacer absolutamente nada. De esta forma, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo que desde un portal centralizado, dependiendo de la pertenencia a colecciones o a grupos de los diferentes usuarios, pues yo pueda tener acceso a una serie de aplicaciones o no, y además que esas aplicaciones previamente han sido validadas por el departamento correspondiente, por la política de seguridad correspondiente y evidentemente por las políticas de licenciamiento que tenga la propia organización. El usuario no se instala nada que no esté autorizado o que no esté definido por la propia organización. Pero de la misma forma no, digamos, interrumpimos las labores del departamento para que realicemos esa, oye, pues instálame esto y viene pues el técnico correspondiente a instalarlo. No, es decir, el propio usuario puede hacer ese proceso de instalación. En este sentido, veis como mientras estábamos comentándolo ya se ha instalado el Adobe Reader. Si le damos doble clic, pues empezará su ejecución, y es tan sencillo y tan rápido como esto. El propio usuario decide qué aplicaciones necesita, qué aplicaciones quiere, de acuerdo pues a las diferentes políticas de la organización. Aquí tenemos el Adobe Reader, aceptamos el acuerdo de licencia y ya tenemos pues capacidad para esta aplicación. Bueno, pues vamos a cancelar por aquí. Bien. Bueno, vamos a ver cómo tenemos nuestro despliegue de aplicación. Está al 95%. Falta muy poquito. Falta muy poquito. De hecho, si nos vamos por aquí, yo creo que ya estará la máquina creada. Vamos a ver.
Bueno, como podéis ver, tenemos aquí una máquina que le hemos llamado New, está en creación, seguramente estará realizando ya los últimos pasos de configuración de la clave del usuario local, del administrador local, configuración de la licencia de software, etcétera, ¿no? Falta muy poquito y bueno, vamos a esperar un poquito más y en la siguiente demo vemos el resultado final. Vuelvo a la presentación. Creo que la tenemos por aquí. Y bueno, vamos con la última parte, que he querido denominar administración y control de cumplimiento. Claro, todo esto está muy bien, pero si al final no controlamos pues el cumplimiento de normativas, legislación vigente, directivas internas incluso de la empresa, pues se nos puede escapar un poco de las manos, ¿no? Todo esto, sobre todo, y como lo comentaba al principio, pues sobre todo hablando desde el punto de vista de dispositivos móviles, que muchas veces pues no son ni siquiera de la organización, sino que simplemente los traen los usuarios y se conectan a los diferentes recursos. ¿Qué podemos hacer en este sentido con Configuration Manager 2012 R2? Bueno, pues podemos administrar el cumplimiento de políticas de seguridad, políticas de configuración, normativas, legislación, privacidad, confidencialidad, anti-malware y firewall. El firewall no vamos a aplicar desde aquí las políticas a nivel de reglas, es decir, la apertura de puertos de forma individualizada, porque eso lo hacemos directamente desde GPOs de dominio, sino que desde aquí vamos a garantizar que el firewall tiene que estar activo o tiene que estar bajo ciertas condiciones activo o desactivado, ¿no? Podemos incluso tal vez en una red controlada, una red de dominio, por ejemplo, con una conexión específica, pues deshabilitar el firewall, pero en el momento que se conecta a una red pública, pues obligar a que siempre se conecte el firewall. ¿Qué podemos hacer con ello? Pues podemos crear perfiles y configuraciones para certificados, para VPNs, para redes Wi-Fi, Configuration Baseline, no es una novedad en esta versión, pero sí lo he querido incluir porque forma parte de este conjunto. Es decir, los Configuration Baseline pues son los elementos el conjunto de configuraciones que luego se van a verificar en los diferentes equipos y bueno, pues Configuration Manager nos va a enviar informes de cumplimiento o no cumplimiento. Por ejemplo, pues cuando estamos haciendo una auditoría de cumplimiento de PCI DSS o de cumplimiento de LOPD, podemos establecer un baseline específico para esa normativa y entonces automáticamente Configuration Manager nos devuelve los resultados de qué equipos están cumpliendo y qué equipos no están cumpliendo. Y además, no solamente eso, sino que podemos aplicar remedio, es decir, aplicar acciones, scripts que hagan la configuración correspondiente para poder cumplir esa normativa. Podemos también especificar perfiles de datos y perfiles de usuario, es decir, todo lo que es las carpetas offline, el redireccionamiento de carpetas, del perfil del usuario, los perfiles móviles, pues todo eso también lo podemos configurar desde aquí. Podemos configurar, como decía, el firewall y las opciones anti-malware. Y esto también, que es lo más importante de todo, es aplicable a todos los dispositivos, incluyendo dispositivos móviles o también al dispositivo principal del usuario. Hay unos perfiles nuevos en Configuration Manager 2012 R2 que se llaman perfiles de conexión remota. Los perfiles de conexión remota van a permitir que los usuarios se conecten a sus equipos de trabajo cuando están conectados pues al dominio o cuando su equipo personal está conectado a Internet. Si yo estoy trabajando desde una tablet o desde un portátil y no estoy en mi equipo principal de trabajo, que es un equipo de escritorio que tengo en la oficina, pues a lo mejor me interesa el permitir una conexión remota de ese usuario a ese equipo. Con opciones de validación del usuario, con opciones incluso de autenticación de doble factor de su usuario, por ejemplo, pues la tenencia de un certificado, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Para ello vamos a requerir o Windows Intune,
sería una de las opciones que nos aporta este perfil de conexión remota, o una conexión VPN directa o una conexión VPN a través de un gateway de RDP. Es decir, bueno, pues establecemos la conexión VPN y luego nos conectamos al gateway RDP. Entonces, en este sentido, podemos trabajar con diferentes opciones de conexión y de configuración. Los Configuration Baseline, como comentaba antes, son las configuraciones que, pues que establecen tanto características como condiciones que debe cumplir el equipo que estamos auditando. Nos va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de auditar múltiples equipos, no tener que ir uno por uno viendo pues esas configuraciones que están aplicadas en ese equipo. Podemos crear condiciones personalizadas, podemos importar paquetes desde el Marketplace de System Center, o podemos incluso con el Security Configuration Manager podemos también crear configuraciones específicas a partir de GPOs que ya estuvieran aplicadas, ¿no? Y nos ayudan a cumplir esas normativas, esa legislación, esas directivas internas que decía anteriormente. Recordemos que, bueno, pues hoy en día cada vez hay más normativas y más leyes que obligan a las empresas a cumplir una serie de requisitos, ¿no? Incluso pues el hecho de no cumplir esa normativa pues pueden ocasionar pues fuertes multas o sanciones importantes. Perfiles de VPN. Los perfiles de VPN están destinados fundamentalmente a dispositivos móviles y están soportados en iOS, en Windows 8.1, Windows RT y Windows RT 8.1. Y tenemos incluso diferentes perfiles ya preconfigurados para diferentes tipos de VPNs. Es decir, aquí estamos asumiendo que a lo mejor incluso la organización no tiene una VPN basada en tecnología Microsoft, sino que tiene una VPN basada en un fabricante tercero, ¿no? Por lo tanto, pues podemos aplicar estos perfiles, preconfigurar estos perfiles en los diferentes dispositivos para conectarse con estos fabricantes que vemos ahí. Luego os dejaré, como siempre, una serie de enlaces donde podéis ver pues todas las configuraciones que se pueden aplicar y todos los requisitos que hay que cumplir para todo esto. Por otro lado, el anti-malware. El anti-malware, ya sabéis que desde la versión 2012 se ha integrado Endpoint Protection con Configuration Manager. Ahora lo tenemos en un rol que instalamos directamente desde la gestión de roles, que se llama Endpoint Protection Point. Lo podemos instalar en cualquier site server de Configuration Manager y bueno, pues una vez que tengamos instalado el rol, habilitamos en el perfil de cliente la funcionalidad de Endpoint Protection, ¿de acuerdo? Y bueno, pues a partir de ahí definimos políticas para la configuración del cliente de Endpoint Protection en toda la organización. Hay una política predefinida, hay una política preconfigurada, que es la política por defecto, que se aplica a todos los equipos y los dispositivos administrados. Si no aplicamos nada o si no hacemos ningún cambio, pues la que va a aplicarse es la que ya viene incorporada. Si no, pues podemos aplicar diferentes cambios. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, los servidores de correo, los servidores de bases de datos, pues necesitan tener ciertas excepciones a la hora de hacer el escaneo de anti-malware. Pues no escanear la base de datos como tal, no escanear una serie de ficheros del propio aplicativo. Y así sucesivamente. Pues ese tipo de excepciones las podemos configurar directamente desde Configuration Manager y luego pues aplicarlo a las colecciones de servidores correspondientes. Bueno, vamos a ver ya la última demo. Vamos a ver un poquito todo esto que os estaba comentando. Bueno, antes de nada veis que ya está creada la máquina virtual, se ha desplegado correctamente. Y ha sido, pues nada, una cuestión de un rato. Mientras hemos estado aquí charlando, pues hemos desplegado una máquina virtual basándonos en una plantilla conectada a una red virtual y sin tener que hacer absolutamente nada. Esto es la facilidad que tenemos con App Controller para los usuarios y para los departamentos, pues el poder desplegar sus propios recursos, hacer una gestión, una autogestión, por así decirlo, y tener pues todo su entorno totalmente controlado.
Como os decía, vamos a irnos a Configuration Manager de nuevo y vamos a pasar a la parte de Assets and Compliance, cumplimiento. Y lo primero que vamos a ver pues son los Configuration Baseline. Yo aquí he importado previamente algunos Configuration Baseline que me he encontrado en el Marketplace, que me han parecido interesantes y que os dan una idea, os pueden dar una idea de qué se trata todo esto. Por ejemplo, configuración de cumplimiento del IS de Windows Server 2003, si en la organización tuviéramos todavía servidores 2003, pues configuración de cumplimiento para la normativa europea de protección de datos. Oye, pues mira, esto está muy bien. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues si vamos a sus propiedades, bueno, hay una serie de evaluaciones. Bueno, aquí básicamente no vamos a ver mucho, vamos a tener que ir a los configuration items. El baseline es el conjunto de los configuration items, digamos, es la agrupación de elementos de configuración que luego vamos a desplegar. Por lo tanto, pues realmente aquí no vamos a ver la configuración en sí, sino que la vamos a ver por aquí. Y en este sentido, vamos a ver si nos encontramos esta de aquí, que sería la que está asociada. Bueno, pues aquí vemos una serie de configuraciones, veis que ya vienen importadas desde el paquete de configuración de cumplimiento. Pues desde verificar las conexiones, el tamaño máximo de las conexiones TCP, desde verificar, por ejemplo, si el servicio de administración está corriendo, el servicio de transacciones distribuidas si está corriendo, si el servicio RPC está corriendo, etcétera, ¿no? Todo esto, bueno, pues al final son, en este caso, pues son consultas WMI a una serie en este caso, de servicios, y tenemos una serie de reglas de cumplimiento. Si el valor es mayor que una condición específica, pues entonces vamos a informar, vamos a dar la información de que está corriendo o no está corriendo. Si es automático, pues ofrecemos la información también de que está en modo automático. Vamos a ver alguna un poco más, tal vez más concreta a nivel de seguridad. Por ejemplo, para el cumplimiento de vulnerabilidades de SQL Server, tenemos aquí un elemento de configuración de contraseña, de verificación de contraseñas de SQL. ¿Veis? Pues aquí lo que nos dice es que, bueno, pues este elemento de configuración va a identificar si hay contraseñas simples o contraseñas en blanco en las cuentas de SQL Server. Bueno, pues vemos aquí todos los elementos de configuración que están definidos y cada uno de ellos, pues en este caso, pues es como estamos hablando de SQL, pues un script de Transact SQL que hace esa validación. Esto no tenemos que hacerlo nosotros, sino que ya lo hemos incorporado desde un paquete de gestión, un paquete de configuración desde el Marketplace de Configuration Manager. ¿De acuerdo? No es una novedad en esta versión, repito, esto ya lo teníamos incorporado también en la versión 2012, pero sí me ha interesado incluirlo porque forma parte de todo lo que es capaz de realizar a nivel de cumplimiento Configuration Manager. A partir de ahí el baseline, pues cogemos, lo desplegamos, hacemos un deploy y lo asociamos a una colección de equipos concreta, ¿no? Si tenemos colección de dispositivos, pues por ejemplo, pues la colección de servidores o la colección de usuarios críticos o que manejan información crítica y por lo tanto tienen que cumplir una serie de características de seguridad específicas, pues lo hacemos de esta forma. Por otro lado tenemos los perfiles de acceso, los perfiles de datos de usuario. Esto es una novedad en 2012 R2 y nos permite configurar aspectos como el redireccionamiento de carpetas, las carpetas offline o los perfiles móviles. Si seleccionamos en cada uno de ellos, pues vamos a ir viendo las diferentes opciones. Me preguntaréis, oye, pues esto se puede hacer desde una GPO. Pues oye, evidentemente también se puede hacer desde una GPO. Aquí la idea es que tengamos una gestión centralizada. Tenemos también que tener en cuenta que en muchas organizaciones todo esto o los administradores están delegados. Podemos tener un administrador que se encargue del directorio activo
y luego tener administradores o personal de soporte técnico que se encargue de la configuración local de los propios equipos de los usuarios. Pues a lo mejor queremos delegar esta configuración en este equipo de soporte técnico y hacer la configuración, en este caso, de redireccionamiento de carpetas de esta forma, en vez de hacerlo a nivel de GPO. Por lo tanto, bueno, pues tenemos diferentes opciones. Además, también tener en cuenta aquí que, cosa que no podemos hacer desde una GPO, es aplicar la directiva a cualquier dispositivo del usuario o solamente a dispositivos principales, o al dispositivo principal del usuario. Diferenciación que a nivel de GPO pues no podríamos realizar, salvo que los tuviéramos en unidades organizativas o en grupos diferentes y aplicásemos filtros en ese sentido. Por lo tanto, bueno, pues tenemos toda esta configuración que podemos realizar desde aquí. Tenemos los perfiles de conexión remota, que también, bueno, vamos a hacerlo rápidamente, pues no nos queda mucho tiempo. Perfiles de conexión remota, en donde vamos a definir, por un lado, el gateway de RDP, si lo estuviéramos utilizando. Esto es una configuración opcional, o si no, pues una conexión VPN directa al servidor de escritorio remoto que tuviéramos. Y por otro lado, pues si se van a permitir conexiones de escritorio remoto solamente con la autenticación a nivel de red, y si se van a permitir para este usuario conexiones a los equipos de trabajo, ¿no? Esto es una configuración que luego se aplica pues a los diferentes usuarios, que es lo que tenemos en esta parte de aquí. Por otro lado, tenemos los perfiles de certificados, los perfiles de VPN y los perfiles de redes Wi-Fi. Como decía, pues este tipo de perfiles los vamos a utilizar para, en este caso, los perfiles de certificados para integrar certificados de organización, de empresa, certificados de PKI, de infraestructuras de PKI que tuviéramos creadas de forma interna en los diferentes dispositivos. Entonces, vamos a definir el certificado como tal que queremos habilitar o que queremos en el cual queremos confiar, y luego pues dónde se va a instalar el certificado, si en el almacenamiento de equipo, en el almacenamiento de usuario o en el almacenamiento de equipo de usuario como entidad intermedia, no entidad raíz. En este sentido pues tenemos este tipo de perfiles. Perfiles VPN, pues podemos generar también diferentes configuraciones de VPN, y aquí tenemos los diferentes fabricantes que comentábamos al principio. Desde IPsec, IKEW versión 2, hasta bueno, L2TP, SSTP también, sobre SSL, hasta fabricantes como puede ser Juniper, como puede ser F5, Checkpoint o Cisco. En este sentido, pues añadimos, dependiendo del perfil, pues añadimos una serie de parámetros que nos va a pedir cada fabricante en este aspecto. Por ejemplo, si vamos por aquí, vamos a añadir algo de ejemplo. No lo voy a crear, porque no tengo ahora mismo ninguna VPN creada, pero vamos a especificar, por ejemplo, esto. Vamos a crear, ok, siguiente. Bueno, método de autenticación, veis que tenemos toda la configuración que podemos realizar, EAP protegido, MSChat versión 2, Hola, Joshua. ¿Me escuchas? Creo que se ha vuelto a ir el sonido. A ver si alguien le escucha. Gracias, David. Joshua, a ver.
A ver, y eso, lo mismo se ha quedado la conexión. Vamos a darle unos minutos. Vale, vamos a esperar que se conecte y continuamos. Buenas, sí, me comentabais que se ha ido el sonido. Ha sido probablemente un problema técnico, ajeno a nosotros. Vale, no te Eh, preocupes. no sé dónde se ha quedado la parte de que no se oía, porque yo, es que como no veía las conversaciones, pues realmente he estado haciendo las demostraciones, pero no sé exactamente dónde se ha quedado Casi en la parte final. la parte Casi. final ha sido. Sí. Vale, bueno, simplemente lo que he comentado al final es que tenemos la posibilidad de controlar todas estas políticas que os he estado un poco mencionando poco a poco, una por una, y de esta forma, pues el caos este que veíamos al principio de la presentación, en donde cada uno de los usuarios utiliza sus dispositivos, se conectan un poco como pueden o como quieren, y no tenemos control sobre ello, pues con Configuration Manager, con una buena definición de políticas, podemos ese caos convertirlo en orden, ¿no? Convertirlo pues en control, en que los usuarios sigan trabajando, porque lo que nos interesa también es que los usuarios sigan trabajando con sus dispositivos, pero que lo hagan de una forma ordenada, controlada, segura, y en todo momento pues gestionada de forma centralizada por la propia organización o por el departamento correspondiente, ¿no? Y esto es lo que nos aporta Configuration Manager. Aparte, luego, pues toda la gestión anti-malware, que al final es lo que también os he comentado. Podemos definir todo el comportamiento del cliente anti-malware también de forma centralizada desde la propia consola. Como podéis ver, son muchos aspectos, es un conjunto de soluciones, tanto dentro del propio Configuration Manager como lo que nos aporta Virtual Machine Manager con App Controller y lo que os comentaba al principio también, Service Manager, en el sentido de la gestión de incidencias a nivel de usuario, solicitudes, gestión de tickets, etcétera, que al final si sabemos implementarlo
sabemos sacar el rendimiento de todo lo que nos aporta System Center 2012 R2, vamos a dar un salto cualitativo en la gestión de recursos, en la gestión de departamentos de tecnología en las diferentes organizaciones. Yo creo que esto es muy importante y al final pues es una cuestión pues de también los que no conozcáis el producto pues que lo valoréis, lo instaléis, lo probéis y que realmente yo sé con certeza que os va a gustar y va a encajar muy bien en todas esas políticas que intentamos implementar muchas veces de control de todo esto. Por mi parte, poco más, creo que es el tiempo. Ahora vamos a dar, yo creo, unos minutillos, ¿no? de preguntas, si tenéis algunas preguntas. Y como siempre os dejo unos recursos técnicos de todo lo que hemos estado viendo. Y para que podáis también pues investigar un poco más y avanzar en el conocimiento de todo esto que hemos comentado. Una cosa que no se me olvide, el webcast de mañana, que estaba programado para mañana, me han comentado desde la oficina que se va a posponer al jueves. El consultor que lo iba a impartir está indispuesto y entonces pues lo trasladamos al jueves 3 de octubre a la misma hora. Ahí tenéis el enlace. Es el último webcast que nos falta de la serie que estamos realizando desde Sidertia Solutions, que sería la gestión y la monitorización de nube privada con System Center 2012 R2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los que estéis inscritos no será mañana, sino que será el próximo jueves a la misma hora, a las 6 de la tarde. Y lo de siempre, por mi parte, poco más. Si necesitáis cualquier tipo de apoyo técnico, consultoría, pues sabéis que nos tenéis disponibles en Sidertia, en la página web sidertia.com o en el correo info@sidertia.com o en el teléfono que veis en pantalla. No sé, Carlos, damos unos minutillos para las preguntas y mientras tanto también creo que